Bueno, buen día. Espero que se encuentren todos bien. Vamos a dar comienzo a la defensa oral, modalidad virtual y pública, de la fecha 3 de noviembre, en donde Juan Manuel Durán nos va a estar hablando sobre encefalopatía hipóxica isquémica en potrillos pura sangre de carrera. Juan Manuel, tuviste como tutor a Ignacio Martín Pereira, como directora Sofía Cantatore, y hoy va a oficiar como evaluadora Paula Viviani. Vas a tener 30 minutos aproximadamente para realizar la presentación. Posterior de eso seguramente surgirá una ronda de preguntas o inquietudes. Y a partir de ahí, Juan Manuel, seríamos colegas. Así que disfrútalo, contanos tu experiencia y éxitos. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, la encefalopatía neonatal es la presentación clínica más frecuente del síndrome de asfixia perinatal. A esta se le define clínicamente como un síndrome que afecta la función neurológica del neonato. Recordemos que el periodo neonatal va aproximadamente desde el nacimiento hasta aproximadamente los 10 días de vida. Y la encefalopatía hipóxica isquémica es un tipo específico de encefalopatía neonatal, generalmente asociado a problemas durante el periparto que resultan en un cuadro finalmente de hipoxia e isquemia cerebral. Bueno, en esta charla voy a exponer una revisión bibliográfica sobre la encefalopatía hipóxico-isquémica y más hacia el final voy a compartir una experiencia relacionada a un caso clínico de esta patología en un potrillo o sangre pura de carrera. Los potrillos afectados por esta patología se clasifican en dos tipos. Por un lado está el tipo 1, que corresponde a los potrillos que al momento del nacimiento no presentan signos clínicos asociados a este síndrome, pero que en el transcurso de las primeras 24 horas de vida comienzan a manifestar estos signos clínicos. Por otro lado, el tipo 2 corresponde a potrillos que ya desde el momento del nacimiento manifiestan estos signos clínicos y se puede decir que los potrillos de este tipo 2 tienen un pronóstico bastante menos favorable que los del tipo 1. Bueno, pasando a la etiopatogenia, luego de una lesión hipóxica isquémica sobreviene una muerte neuronal, la cual ocurre en dos etapas. Primero está la muerte neuronal primaria, que está directamente asociada a la hipoxia neuronal, que generará luego una falla energética y por último una despolarización de las neuronas. El cerebro, como otros órganos, necesita de oxígeno para funcionar correctamente, pero además hay que tener en cuenta que el cerebro consume aproximadamente el 25% del oxígeno corporal total. Sumado a esto, el cerebro prácticamente no tiene capacidad de reservar energía, por ende necesita de una irrigación constante para estar bien provisto de oxígeno y glucosa. Bueno, en las membranas celulares de las neuronas están presentes las bombas de sodio y potasio que necesitan de ATP para funcionar correctamente, y ante una disminución de la disponibilidad de ATP, la consecuencia es que el sodio empieza a acumularse en el interior de la neurona, y esto trae como consecuencia la entrada pasiva tanto de agua como de cloro al interior de las neuronas, con la consiguiente, inflamación neuronal y hasta incluso una posible lisis de estas células. En la segunda etapa, que es la muerte neuronal retardada, también a causa de este aumento de la concentración de sodio en el interior de las neuronas, esto causa una despolarización de las membranas, liberando glutamato al espacio extracelular, y este glutamato activa receptores de membrana de las neuronas, como los AMPA, NMDA y kainato, que en consecuencia esto producirá la entrada de aún mayor cantidad de sodio a las neuronas, con las consecuencias que nombré previamente. Sumado a esto, al activarse los receptores NMDA, también esto permite la entrada de calcio al interior de las neuronas, lo cual tiene efectos bastante graves para la integridad de las neuronas. Estos efectos son, por ejemplo, la activación de ciertas enzimas, como por ejemplo lipasas, proteasas y endonucleasas,
las cuales dañarán a la integridad, digamos, a la estructura de la neurona, y la activación de otras enzimas como la fosfolipasa A2, óxido nítrico sintetasa, y la conversión de la santina deshidrogenasa a santina oxidasa, que todas estas tres enzimas, por medio de su activación, tendrán como consecuencia la formación de radicales libres y de especies reactivas de oxígeno, que también contribuirán al daño a las neuronas. Bueno, acá se puede ver un gráfico de lo que describí previamente, con la activación de los distintos receptores y un aumento de la concentración de los electrolitos que mencioné previamente. Bueno, pasando a las causas maternas, perdón, a las causas que pueden llevar a un cuadro de hipoxia, tenemos por un lado causas maternas, que pueden ser, por ejemplo, una reducción del aporte de oxígeno, ya sea por una enfermedad pulmonar o cardiovascular, o causas placentarias, por ejemplo, por una separación prematura de la placenta, o por una placentitis, causas, por ejemplo, de intraparto, ya sea por una distosia, por una cesárea en la que la anestesia general genera una menor irrigación de la placenta. Y también puede haber, por ejemplo, causas durante el periodo neonatal, que pueden ser una enfermedad pulmonar por aspiración de meconio o de leche, o una anemia por una isoelectrólisis neonatal. Bueno, pasando a los signos clínicos, estos generalmente van a ser solamente de índole nervioso. Estos pueden ser, por ejemplo, cambios en la capacidad de respuesta a estímulos. Esta respuesta puede estar tanto exacerbada como disminuida, y generalmente el potrillo va a alternar entre periodos en los que esta respuesta está aumentada y luego de repente puede estar disminuida. Puede haber cambios en el tono muscular, como en el caso anterior, también puede estar tanto aumentado como disminuido con respecto a lo normal. Puede haber cambios en el comportamiento, ya sea, por ejemplo, una pérdida de la afinidad por la madre o una menor búsqueda de la glándula mamaria, protrusión lingual, disminución del grado de conciencia. Va a haber signos asociados al daño del tronco cerebral, ya sea, por ejemplo, cambios del patrón respiratorio, anisocoria, cambios en la termorregulación, signos vestibulares como torsión de la cabeza y caminar en círculos. Luego, otro de los signos que podemos tener son convulsiones, que en el caso de estar presentes será el signo clínico más evidente. Y otros signos, en el caso de que otros órganos se vean afectados por la hipoxia, cosa que no siempre sucede, pero bueno, puede llegar a pasar. Por ejemplo, si se afectan los riñones, tendremos signos como edema periférico, podemos tener oliguria, cambio en la concentración de electrolitos, y también, por ejemplo, aumento en la concentración sérica de creatinina. Y si se afecta, por ejemplo, el tracto gastrointestinal, podremos observar signos como diarrea o reflujo gástrico, tanto con o sin sangre, dismotilidad con retención de meconio, y signos de cólico o distensión abdominal, por ejemplo. Bueno, en estas imágenes podemos ver potrillos arriba deprimidos, probablemente con disociados del medio, un potrillo con protrusión lingual, y por abajo también un potrillo con signos vestibulares, que se puede ver aquí en la cabeza, digamos, torcida. Bueno, pasando al diagnóstico, la complicación del diagnóstico de la encefalopatía hipóxico-isquémica podríamos decir que es que los distintos tipos de encefalopatía neonatal tienen signos muy similares, entonces se presta la confusión, pero lo fundamental es la pronta detección de la situación de riesgo, independientemente de cuál sea su etiología. Para ubicar al potrillo como un animal de riesgo, y empezar el tratamiento lo antes posible, y que este tratamiento sea agresivo.
El diagnóstico se basa a menudo en los signos clínicos y en una buena anamnesis, y lo más importante es realizar una buena inspección clínica y conocer muy bien los hechos normales, o sea, del periparto. Ya sea, por ejemplo, saber que en los primeros 20 minutos de vida el potrillo debería poder desarrollar un reflejo de succión, al transcurso de la primera hora debería poder pararse, y en el transcurso de los primeros 20 minutos debería poder mamar. Y bueno, en la inspección clínica se puede evaluar, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, respiratoria, el tono muscular, respuesta a estímulos. Para la respuesta a estímulos se puede hacer una prueba muy sencilla, que es introducir un palito, un pastito en los collares o en las orejas, y la respuesta esperada sería que el potrillo se retire del estímulo. Bueno, pasando al tratamiento, como dije anteriormente, lo más importante es que es detectar las situaciones de riesgo lo antes posible para que el tratamiento se empiece de manera inmediata y que sea bien agresivo. Este consta de distintos pasos. Lo primero es estabilizar al paciente para asegurar una correcta irrigación del sistema nervioso central. Para esto, bueno, se aplica una fluidoterapia, que puede ser por vía oral, en el caso de que el tracto gastrointestinal no se haya visto afectado por la hipoxia, o, bueno, en caso contrario, será por vía endovenosa, utilizando soluciones de reemplazo como Rincher lactato o Hartmann, en una dosis de 20 mililitros por kilo aproximadamente, y administrados en un espacio de 15 a 20 minutos. Luego de esto se evalúa el estado del potrillo, evaluando por ejemplo, el tiempo de llenado capilar, la prueba del pliegue cutáneo, las mucosas aparentes, y bueno, en el caso de que el potrillo no haya mejorado, que haya mejorado muy poco, se repite el bolo y luego de esto se reevalúa el estado del potrillo. Con estos indicadores de perfusión también podemos estimar el grado de deshidratación, como para tener una idea de qué volumen de fluido habría que administrarle para corregir la hipotensión. Con respecto a la estabilización, a la fluidoterapia para el mantenimiento de la hidratación, se recomienda el uso de la fórmula de Holiday-Siga, que tiene como fundamento que en el caso de potrillos de muy pocos días de vida, que se desconoce el estado de su función renal, o potrillos mayores que se sabe que tienen insuficiencia renal, es preferible una leve privación de la hidratación por sobre una sobrehidratación. Entonces, esta fórmula consiste en que para los primeros 10 kilos de peso del animal se debe administrar 100 mililitros de fluido por cada uno de estos kilos por día. Para los siguientes 10 kilos, 50 mililitros por kilo por día, y para el resto del peso, 25 mililitros por kilo también por día. En el caso de que la fluidoterapia no haya surtido efecto para corregir la hipotensión, está indicado el uso de una terapia de musculopresores con el objetivo de elevar la presión arterial media por encima de los 60 milímetros de mercurio. Y para esto se suelen utilizar drogas como dopamina, dobutamina, norepinefrina y vasopresina. Una combinación aconsejada es el uso de norepinefrina con vasopresina en bajas concentraciones, que tiene como efecto elevar la presión arterial media a la vez que se disminuye la frecuencia cardíaca. Bueno, con respecto a la transferencia de inmunidad pasiva, sabemos bien que durante las primeras 6 horas de vida, el pasaje de inmunoglobulinas a través del epitelio intestinal es máximo, para luego de este periodo decaer muy rápidamente. En los potrillos de alto riesgo se combina generalmente la necesidad de asegurar una excelente transferencia de inmunidad junto con la demora en digestión de calor. Entonces, siempre se debe evaluar la transferencia de inmunidad pasiva por medio de sencillos kits comerciales muy fáciles de utilizar,
que nos indicarán si, bueno, si la concentración de inmunoglobulinas en el potrillo de sangre es correcta, o si ocurrió una falla tanto parcial como completa en esta transferencia. En el caso de que haya existido una falla en esta, se debe administrar plasma por vía endovenosa. Por ejemplo, en el caso de que haya existido una falla completa, se recomienda administrar entre 2 y 4 litros de plasma. Independientemente de esto, de que se administre plasma, siempre está aconsejado que el potrillo ingiera calostro, idealmente que lo haga por sus propios medios, pero en caso que esto no lo pueda hacer, se administra por mamadera o sonda nasogástrica, ya que el calostro, además de proveer una inmunidad sistémica, también le provee una inmunidad local a nivel del epitelio intestinal. Bueno, con respecto al tratamiento antimicrobiano, si bien el uso indiscriminado de los antibióticos no está aconsejado, podemos decir que en esta situación está más que justificado su uso. Especialmente en el caso de potrillos que estarán a campo, que tal vez los primeros signos de una posible sepsis no sean pasados por alto, y tal vez cuando se detecte esta situación, ya el cuadro sea más grave y sea más difícil de revertir. Entre las situaciones de riesgo de sepsis podemos también, por ejemplo, caso de placentitis, potrillos prematuros, o cuando hay demora en digestión de calostro, o en caso de que potrillos estén en ambientes contaminados, potrillos débiles o con signos de asfixia e hipoxia, potrillos nacidos de partos distóxicos. Entre los antibióticos que podemos usar hay, digamos, una amplia gama de estos, pero una combinación aconsejada sería, por ejemplo, el uso de amikacina o una cefalosporina de tercera generación junto con penicilina o ampicilina. Obviamente que siempre antes de empezar el tratamiento antimicrobiano se recomienda extraer una muestra de sangre para hacer un cultivo, y en caso de que este indique luego un cambio en los antibióticos que se están utilizando, se puede hacer sin ningún problema. Luego, sobre los cuidados de enfermería, bueno, lo importante es alojar el potrillo en un lugar que esté protegido de las inclemencias climáticas, ayudarlo a levantarse en caso de que sea necesario. Cuidados para minimizar la aparición de úlceras por decúbito, ya sea ir cambiando la posición del decúbito así periódicamente, probarle una superficie cómoda, seca, y en el caso de que aparezcan las úlceras, bueno, tratarlas de forma local, con gasas, por ejemplo, vendas. En el caso de que exista retención fecal o urinaria, se recomienda el uso de laxantes y enemas, y de cateterización uretral respectivamente. Y hay que proteger también los ojos de los traumatismos oculares y especialmente de la aparición de úlceras corneales. Con respecto al tratamiento neurológico, este tiene como objetivo el control de las convulsiones y de las lesiones del sistema nervioso central. Con respecto a las convulsiones, para esto en primera instancia se recomienda usar benzodiazepinas, sobre todo para casos de convulsiones que son más bien esporádicas. Para esto, digamos, se usan generalmente se administran en forma de bolos, y bueno, en el caso de esto no surtir efecto, ahí se podría pasar a otras drogas como barbitúricos o bromuro de potasio. En el caso de los barbitúricos, la precaución que hay que tener, que es como generalmente se suelen usar en el caso de casos de epilepsia, que ya son más persistentes en el tiempo, y estas drogas se suelen usar, digamos, por periodos más prolongados. Hay que controlar las concentraciones plasmáticas de estas ya que pueden llegar a causar una toxicidad afectando el sistema respiratorio y cardiovascular. Y sobre el control de las lesiones del sistema nervioso central, existe un amplio abanico de drogas que podemos usar, pero en el caso de su uso para la encefalopatía hipóxico-isquémica, este uso es más bien empírico, ya que no está del todo, digamos, confirmado que sean eficaces en este tratamiento.
Estas drogas son, por ejemplo, el DMSO, el mannitol, antioxidantes como la vitamina B y C, el alopurinol, también, por ejemplo. Pero bueno, si bien no está confirmado que sean efectivas, no está de más usarlas porque, bueno, muchos que las han utilizado creen que les han servido para tratar exitosamente a los potrillos. Con respecto a la prevención, el reconocimiento temprano de las complicaciones en el útero son muy importantes para poder empezar un tratamiento cuando todavía el potrillo está dentro del útero de la madre, para garantizar que el parto será asistido y también garantizar que el potrillo será también asistido inmediatamente después de haber nacido. Para esto, tenemos, entre las medidas preventivas, tenemos, por ejemplo, tener una base de datos de las yeguas madres, que tenga información como, por ejemplo, la edad de las yeguas, el padrillo que la sirvió, una historial reproductivo de la yegua, en su estado general y el plan sanitario, y las últimas, digamos, las inspecciones y diagnósticos complementarios que se le hayan hecho a lo largo de su gestación. Se puede medir la concentración de progestágenos en sangre, especialmente en el último tercio de la gestación. Esto tiene, digamos, como... se cree que, según ciertos autores, que cambio en la concentración de progestágenos indicarían o estarían relacionados con el compromiso fetal o una enfermedad uteroplacentaria, pero por otro lado hay ciertos autores que no creen que haya una relación entre estos dos hechos, así que bueno, es un dato más a tener en cuenta, pero sabiendo que no está confirmado que esto sea así. Y bueno, lo más importante es realizar ecografías transrectales y transabdominales. Las ecografías transrectales tienen como utilidad, principalmente en este caso, medir el grosor de la unión uteroplacentaria a nivel pericervical para detectar casos de placentitis, y la ecografía transabdominal tiene como utilidad principalmente evaluar la posición y tamaño del feto, sus movimientos, volumen y ecogenicidad del líquido amniótico y alantoide, grosor de unión uteroplacentaria y posibles desprendimientos de la placenta. Bueno, entre los objetivos de la terapia para estas preñeces riesgosas tenemos el mantenimiento de la quiscencia uterina, ya sea por el uso, por ejemplo, de estropolíticos, incluso también de zinc, mejorar la maduración fetal, sobre todo en casos en los que se prevé que habrá un parto prematuro, utilizando, por ejemplo, domperidona o esteroides. Preservar y apoyar la función de la placenta, ya sea una terapia, digamos, de apoyo nutricional o una terapia de oxígeno o antioxidante. Y se recomienda también el tratamiento de infecciones en el caso de una placentitis, ya que uno debe presuponer que la causa es una infección bacteriana, y bueno, en este caso se recomienda el uso de trimethoprim sulf. En ciertos casos está indicado la inducción del parto. Esto se da, por ejemplo, en casos en los que la muerte de la madre es inminente, o en casos, por ejemplo, de ruptura del tendón prepubiano. Bueno, finalmente, con respecto al pronóstico, para el caso de los potrillos que padecen esta patología, este es favorable, siempre y cuando el problema se reconozca rápidamente y, digamos, inmediatamente se aplique un tratamiento completo y agresivo. En el caso de potrillos que el diagnóstico se demore, o que el tratamiento también se demore, o que este sea incompleto, o incluso en casos en los que el potrillo llega a sufrir una sepsis,
el pronóstico será bastante menos favorable. Bueno, finalmente, bueno, ahora pasando a la descripción del caso clínico, del cual les comenté al principio de la charla. Este fue en el año 2018, en el cual una yegua de 7 años estaba en un lote destinado a yeguas que no iban a entrar en fecha de parto, que esta yegua parió sin asistencia profesional, ya que un empleado del campo notó que la yegua estaba en trabajo de parto, y cuando notamos esta situación, el potrillo, bueno, estaba en el suelo, no podía pararse, así que hubo que ayudarlo a que se incorpore. Y bueno, se evidenció que, tras pararse, que tenía signos de incoordinación y también tenía protrusión lingual y signos de somnolencia que lo manifestaba con constantes bostezos. Sumado a que la yegua también se la veía muy agotada y presentaba signos digamos, de traumatismos tanto en la cabeza como en el cuerpo, pudimos deducir que lo que el potrillo había sufrido era una encefalopatía, más probablemente a causa de una hipoxia. Bueno, luego de esto igual se le practicó un enema y una cauterización del ombligo con yodo, y para no sobreexigirlo se lo llevó a un box en un carro, junto, bueno, con la madre que lo seguía por detrás. Una vez en el box, se le practicó digamos, una inspección clínica básica, se le evaluó, por ejemplo, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura corporal, respuesta a algunos estímulos, y esto arrojó resultados normales. En consecuencia, luego de esto, se pasó a asegurar una correcta transferencia de inmunidad pasiva por medio de la administración de calostro. Si bien el potrillo tenía reflejo de succión y buscaba la glándula mamaria, no conseguía mamar por sus propios medios, así que se optó por extraerle calostro a la yegua y administrárselo por mamadera. Pero bueno, lamentablemente esto tampoco dio resultado, el potrillo no conseguía poder mamar, así que se le terminó administrando por un sondaje nasogástrico. Si la yegua tenía producía calostro, esto no eran las cantidades adecuadas, por ende se optó por descongelar el calostro que estaba previamente almacenado y para complementar el calostro producido por la yegua. Se le administraron 3 dosis de 250 mililitros de calostro, separados en un espacio de 1 hora entre cada uno. Y bueno, con el transcurso de las horas, el potrillo fue mejorando un poquito. A las 8 horas después de haber mamado calostro por primera vez, ya podía caminar un poquito mejor y podía mamar, pero lo que no podía hacer era pararse todavía sin ayuda, así que bueno, hubo que seguirlo ayudando a pararse para que el potrillo pudiera así mamar. Al día siguiente se le evaluó la concentración de inmunoglobulinas en sangre, y el resultado que esto arrojó es que había existido una falla parcial en la transferencia de la madre al potrillo, así que se le administró 1 litro de plasma. Bueno, el potrillo recién a los 2 días de vida pudo empezar a pararse por su propia cuenta, o sea que hasta este momento tuvimos que ayudarlo a que se pare más o menos cada 1 o 2 horas máximo para que pudiera así mamar. Bueno, en el momento que vimos que ya podía pararse por sí mismo, decidimos que ya era hora de largarlo al campo junto con su madre. Y bueno, en este momento el único signo que, digamos, aún conservaba era la protrusión lingual, que tardó más o menos 2 meses en revertirse. Bueno, pasando a la parte de la discusión, en esta sección voy a lo que la teoría indica con respecto a un tratamiento y al diagnóstico de la encefalopatía hipóxico-isquémica, lo voy a contrastar con lo que se hizo durante el caso clínico que les acabo de
escribir. Con respecto a la inspección neurológica, si bien al potrillo se le aplicaron maniobras para, por ejemplo, para evaluar la respuesta a estímulos, esta inspección podría haber sido bastante más exhaustiva. Algunos de los otros aspectos que se podrían haber evaluado son, por ejemplo, el reflejo fotopupilar, que es muy sencillamente se hace apuntando con una linterna a un ojo y luego al otro. Se podría haber evaluado el reflejo cutáneo, también pellizcando la piel a nivel del torso, digamos, esperando digamos, que el músculo cutáneo se contraiga. Se podría haber evaluado la fuerza de los miembros y el reflejo flexor de estos también, pellizcando al distal de los miembros y esperando que normalmente el potrillo debería flexionar los miembros así por reflejo. Y también, por ejemplo, se podría haber evaluado los reflejos perineales, pellizcando a nivel del perineo y esperando que el esfínter anal se contraiga y que la cola se flexione. Con respecto a la transferencia de inmunidad pasiva, si bien al potrillo se le administró calostro por medio de una sonda, cuando se le testeó la concentración de inmunoglobulina en sangre, el resultado que arrojó es que existía una falla parcial en esta transferencia. Por ende, si bien al potrillo se le administró una cantidad suficiente de calostro y fue en el periodo en el cual el pasaje de inmunoglobulinas a través del epitelio intestinal es máximo, esto no garantizó una correcta, digamos, concentración de anticuerpos en sangre. En conclusión, lo que esto indica que a todo potrillo hay que evaluarle esta transferencia de inmunidad, independientemente de cuáles hayan sido las circunstancias en las que nació y en las cuales pasó esas primeras horas de vida. Bueno, luego otra cosa con respecto a la transferencia de inmunidad, otra cosa que se podría haber hecho es en caso de tener la disponibilidad un kit comercial que es para evaluar la calidad del calostro, se podría haber utilizado para contrastar la calidad del calostro de la madre con el calostro que teníamos congelado, y en el caso de que el congelado hubiera sido de mayor calidad, se podría haber utilizado este como la fuente para administrarle al potrillo. Luego, sobre la permanencia del potrillo en un box, bueno, sabemos que los boxes suelen ser digamos, lugares con una alta carga de microorganismos patógenos, por ende la permanencia de un potrillo en estos boxes no está indicado. Es por esto que bien consideramos que el potrillo estaba en condiciones de dejar el box y de ser liberado del campo con la madre. Esto se hizo y bueno, el potrillo no volvió a ingresar al box. Y por último, sobre el tratamiento farmacológico y otros cuidados, si bien el tratamiento, en este caso clínico, fue exitoso, otros fármacos podrían haber sido utilizados, que se utilizan en casos generalmente de encefalopatía hipoglicémica, que bueno, son de utilidad y otros que se cree que son de utilidad, como estas drogas son, por ejemplo, bueno, antibióticos de amplio espectro, y otras drogas como que era anteriormente, como el DMCO, el manitol, el opurinol y antioxidantes. Bueno, finalmente para concluir esta presentación, podemos decir que lo fundamental para que el desenlace de un caso de encefalopatía hipoglicémica sea exitoso es el diagnóstico temprano y de las situaciones posibles de riesgo, y que el tratamiento también sea inmediato y agresivo. También es muy importante el control de las premisas, especialmente en el último tercio de la gestación, para detectar problemas que el potrillo tenga, digamos, dentro del útero, para empezar un tratamiento incluso antes de que haya nacido,
para garantizar el parto y garantizar que el potrillo tenga asistencia profesional luego, inmediatamente después de haber nacido. Y también es muy importante que todos los potrillos se les provea de un apoyo, digamos, sistémico, salvo en los casos en los que son casos leves de encefalopatía hipóxico-isquémica, que en estos casos, como por ejemplo en el caso clínico que les describí recientemente, en este caso no fue necesario este apoyo sistémico. Bueno, siguiendo todas estas recomendaciones, el pronóstico del potrillo con encefalopatía hipóxico-isquémica es favorable. Bueno, muchas gracias por su atención.